vuelta aquí en la Bacanería Show y me traje a Mr. Charlie de los estudios de allá atrás. What's up, Charlie? ¿Cómo estás, Andrea? Bien. Buenos días, ¿cómo estás? Chats, te veo más viejo que de costumbre. Buenas tardes ya. ¿Sabes? I don't know. Maybe the lighting. Yo pensaba que era mucho más joven que nosotros. Es solo un año. No. Bueno, no, es más de un año. ¿Cuántos cumpliste? ¿36? 36, yeah. Ah, entonces, de mí, 4 años. Sí, pero yo pensaba que él tenía como 32, 30. En mi mente él era el más joven. I mean, I'm still the most youngest one here, but just not like 28. Pero you don't look como el más joven de acá. Ya no. O sea, no porque te veas mal, sino que sos el único que tiene canas. Sí. O sea, Andrea... Pero no ganas, digo. Andrea, sí, no sé si tiene canas, porque como ella se pinta el cabello, no sabemos. Tengo como 2, 3 canas. Y eso porque me salieron en los últimos años, pero yo no tenía. Yo quisiera tener canas, pero no me salen. Y en tu caso te salen. ¿Nunca has pensado en pintártelas o te gusta tener canas? I did before, and I think you were here when I had my hair blonde. Ah, ya me acordé. And then, and then my hair grows so fast, you can see the canas all over again. So I gotta keep doing it like every week. Right. No, pero sí, o sea, no está mal, pero sí te ves más grande, pero por el tema de las canas. Dígale, se ve más viejo. Pero es que verse viejo no está mal. O sea, la gente lo cataloga como algo malo, cuando realmente, para mí, la vejez es sinónimo de sabiduría e inteligencia. Yo por eso anhelo con ser otros canoso. Que se enviejan y son inmaduros. Algunos. Pero, o sea, inmaduros hay de todas las edades y de todos los géneros. She always looks at the worst side. She doesn't look at the positive side. Yep. Pero en buena onda te lo digo. O sea. Yes, of course. I don't take it bad either. ¿Yo sé? Ok, yeah. Más maduro, inteligente. Un complemento para el DJ. Oiga, Charlie, lo llamé porque vamos a hablar sobre una historia que está por las noticias y resulta que hay una señora que estuvo muerta clínicamente durante 15 minutos. Oye, yo he escuchado 1 minuto, segundos, pero 15 minutos y ella dice haber estado en el cielo durante 5 años. ¿Durante 5 años? 5 años. O sea, ella murió... se murió 5 segundos. No, 15 minutos. O 15 minutos y estuvo en el cielo. Pero ella afirma años. que 5 años. 5 años. Okay. Esto pasó en el 2001. Una doctora llamada Linda Kramer estuvo muerta durante 15 minutos y ella asegura, ya le dije, que estuvo 5 años y que vivió como un experimento que le causó... un impacto grande porque ya vio el paraíso. Y yo sé que muchos no creen en esto. Hay gente que sí, hay gente que no. Yo no. I mean, sí creo en la vida después de la muerte, pero no como un cielo, un infierno. ¿Tú no crees que hay cielo y infierno? I'm with you on that one. Right. I believe like there's definitely like life after death, but not like earth and I mean heaven. Yo no creo que la gente se muere y se va para el infierno. Eso no lo creo. Yo creo que la gente está durmiendo. ¿Pero sí que se va al cielo? Tampoco. ¿Tampoco? Okay. No. O sea, no cuando muere. ¿Que se quedan durmiendo? Sí, el cuerpo está ahí durmiendo y ya. Está sleeping. Right. Bueno, good night. Me imagino que... It's like sleeping, with his dad, pero es like que está ahí dormido. Pero es porque te has criado en una cosmovisión cristiana, cristiana en donde se les enseña de esa manera. Bueno, de hecho, yo solía creer lo mismo. Eventualmente, cuando tienes acceso a diferente literatura, cuando conoces un poquito más de ciencia y comienzas a tener tus propias creencias y generas una cosmovisión diferente de la vida. En mi caso, dejé de creer hace mucho tiempo en el cielo y en el infierno como tal, o como se me lo había enseñado. Hoy también en el tema de que la gente se queda dormida y no pasa nada, sino que simplemente sí creo que hay un cambio físico. Entonces sí que ese cambio físico se sigue manifestando lo que la gente le llama el alma o el espíritu. Sí creo que se sigue manifestando, pero yo le llamo energía, que simplemente la energía cambia de estado. Pero ¿qué pasa con la persona que se muere? ¿A dónde se va según usted? ¿O ahí queda o qué? ¿En el limbo? Mira, es como que te diga... la manera más fácil de poderlo contextualizar a mi creencia actual es de que vamos a agarrar de ejemplo el agua. El agua tiene 3 diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. El sólido, pues es cuando estamos hablando del hielo, ¿verdad? Una maqueta de hielo, eso es un estado sólido. El líquido, obviamente, es el agua que tomamos, el agua que se nos escurre en las manos. Y el gaseoso, que es una especie de
neblina, y es chistoso porque mucha de las teologías o de las creencias cristianas relacionan la vida también con temas que tienen que ver con el agua. Entonces, yo en lo personal pienso, ya nos cambió la música, qué buena onda, algo ahí más místico. Entonces, yo creo que el cuerpo o la energía que tenemos simplemente cambia de forma, que en este momento tenemos una forma física material. Estamos materializados en un cuerpo humano, pero cuando morimos esa energía cambia de estado y se vuelve a un estado lo más cercano para poderlo contextualizar es a un estado gaseoso. Claro, no es gaseoso, pero solo estoy utilizándolo como ejemplo. O sea, es una energía que se puede manifestar, pero que no tiene la fuerza de un cuerpo para poderlo manifestar de una manera tan tangible. Ok, pues mira, resulta ¿Me que entendiste? Sí, lo entendí. I like that. Yeah, like I actually followed you on that one because I actually kind of believe exactly what you're saying. Because I feel like the body, disintegrates and it goes into the earth and eventually it just disappears and it becomes one with the earth. But your energy changes and it goes where it goes, and then I believe it comes back. Claro. Eso es la creencia de ustedes. Yo creo otra cosa, pero está bien. Cada quien cree diferente. Finalmente esta mujer, resulta que esa mujer muere tras 15 minutos. Los paramédicos trataron de revivirla y todo eso, pero para el tiempo de ella, los 15 minutos, ella dice que vivió 5 años en el cielo. Ahora, la mujer asegura que en ese viaje al mundo de los muertos descubrió que podía adoptar cualquier forma y que también podía convertirse en otras personas que había conocido en el cielo. Además, podía transportarse a un sitio en específico con tan solo pensarlo. ¿Qué fue lo que ya vio allá? Bueno, pues entonces cuando dice ella que se encontró parada en lo que denominó el campo de flores, estaba observando como una cadena de montañas de más de 30,000 veces más grandes que el monte Everest, dice ella. Que había una gran cadena de rascacielos también más grandes que los que hay en Dubái. Y muchos lagos, pero lagos hermosísimos. Dice que puede ver toda una vista panorámica desde un solo punto y dice que estuvo interactuando con la gente como gente que no podía descifrar quiénes eran, pero que era gente, convirtiéndose ella en ellos también. Y que, fue algo diferente, no sé. ¿Qué opina usted? ¿Será que fue un sueño? Porque ella dice que sí, que ya fue al cielo y que lo vivió. Ese es su testimonio. Yo pienso, ahí está, me vas a poner mi drop, mi bienvenida. Trying to keep it interesting over here. Mira, lo que pasa, y yo voy a sonar un poquito a este Charlie que está viendo mucha televisión. Yo creo que han habido muchas películas de Hollywood que nos ha tratado de poder explicar un poquito de cómo funciona la mente humana. Yo sí creo que la mente humana es algo extremadamente poderoso y como lo han dicho ya otros científicos, lastimosamente el ser humano no usa ni siquiera el 10% de su capacidad intelectual o de su cerebro. Entonces, cuando tú te mueres o cuando entras en un proceso en donde vas a morir, pienso que la mente genera ciertos circuitos o ciertas cosas que por algún momento, que en este caso que fueron 15 minutos, ella pudo experimentar eso. O sea, como que soñó, es un sueño básicamente. Sí, pero mira, de hecho, yo nunca en mi vida he consumido drogas, pero ni drogas ni algún estupefaciente similar a una droga, pero yo sí he oído de personas que las han consumido, ya sea una droga o algún, ¿cómo se dice? Porque la marihuana no la considero droga, pero sí la considero algo que te influye. Sí, ¿verdad? Hay gente que ve cosas con la marihuana. Exacto, entonces, ¿por qué? Es un estimulador mental, llamémosle así. No lo veo como algo malo, aclaro eso, cada persona Cada quien que se marihuane como quiera. Exacto, pero es un estimulador mental. Y yo pienso de que uno de los ejemplos más extraordinarios es de que, de hecho, hay libros teológicos, como lo es la Biblia, y tal vez si usted es muy, muy religioso me puede lanzar tomate si quiere, pero aún la Biblia fue escrita bajo la influencia de estupefacientes de este tipo. No sabemos si es marihuana, pero sí estamos seguros de que era tabaco, alguna clase de tabaco. ¿Pero por qué? Porque este tipo de cosas te expande la mente.
y empiezas a experimentar lados del cerebro que antes no los experimentabas. Ahora, el problema con eso es de que te lo expande tan aceleradamente que te quema las neuronas más rápidamente a que se lo hicieras naturalmente. Ese es el gran problema de consumirlo con exceso. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? No le tengo miedo. No le tengo miedo porque es simplemente un cambio físico. ¿Has llegado a pensar, o alguna vez has imaginado cómo sería la muerte para usted? Sí, bueno, de hecho la experiencia, que también se los voy a preguntar cuando termine mi comentario, la experiencia más cercana que tuve a la muerte fue una vez, y que ahí creo yo que experimenté lo que pasó con esta señora. Fue una vez de que yo iba cruzando una calle, tenía aproximadamente unos 14, 15 años de edad, ya tenía un poquito más de raciocinio, mi razonamiento era un poquito más desarrollado, y yo me acuerdo que iba cruzando la calle y de repente un camión pasó atrás de donde yo venía, pero la sombra del camión era tan grande que yo pensé que venía en la calle que yo estaba cruzando. Entonces yo, digamos, porque esos son segundos rapidísimos, cuando yo veo la sombra, mi mente inmediatamente piensa, me voy a morir, me va a atropellar un camión y me voy a morir. Fueron 2, 3 segundos, probablemente menos de 2 segundos o máximo 3 segundos, en donde yo experimenté lo que mucha gente dice, donde toda tu vida pasa enfrente de ti. ¿En serio? Yo nunca he vivido eso, no sé, como un déjà vu, kinda? No, it's like right before you die, you get like a flash of your whole life. Right. ¿En serio? In like 1 second you can see, but it's like when it's happening, it's slowed down for you. Yep. But in reality, if I was looking at Charlie going through that, it'd be like 1 second. Yeah, it's super fast. Entonces, y de hecho hay un término en inglés que, si no estoy mal, ¿cómo es que se llama? Hasta hay una película que habla acerca de ese tema. Cuando ves a tu vida que pasa enfrente, pero en cuestión de segundos. Muy, muy buena esa película. Voy a buscar el nombre y se los digo. Pero a mí me pasó eso. Entonces, en esos 2, 3 segundos que mi mente me hizo creer que yo iba a morir, al mismo tiempo mi mente me hizo sentir de que fue algo bien difícil de explicar. Pero weird. Mi mente me hizo sentir que yo había sido una buena persona y que no me iba a pasar algo malo. Que simplemente era un cambio. Todo eso pasó en un lapso de 2 segundos, de 3 segundos. Ahora, ¿cuál conclusión saco a los años después de haber leído no solo la Biblia? Porque, como digo, yo en algún momento fui muy, muy creyente de la doctrina cristiana, sino que también haber leído libros de física cuántica, de ciencia, de metafísica, en donde te obliga a creer o entiendes que la mente es una herramienta tan poderosa y que conocemos tan poquito de la mente. Nosotros conocemos de la mente como el ser humano conoce el universo, o sea, casi nada. Y entonces, pero sí llegué a creer o llego a pensar hoy en día que la mente sí es capaz de que en 2 o 3 segundos logre hacer tantas cosas a lo que no has hecho en toda una vida. Por aquí nos dicen una pregunta para Jesús Charlie. Me va a regañar. No es Jesús. Sí, porque estoy hablando mal de Jesús. O sea que tú no crees en Dios. Sí, pero no de la manera como lo creen el 80% de las personas. Igual creo que Dios, a mi concepción, Dios también ha cambiado mi concepción de lo que es Dios. Antes sí creía a Dios desde una perspectiva cristiana teológica, y hoy en día la creo más desde una perspectiva científica. Y entonces eso me hace tener una concepción muy, muy diferente a lo que la mayoría de personas tienen acerca de Dios. Sí, es respetable, cada quien tiene su opinión. Chas, ¿usted le tiene miedo a la muerte? ¿Alguna vez ha experimentado la muerte? I've actually had a flash, kind of like what Charlie had. I don't remember exactly what it was. I was trying to think what it was, but I also had something where my life flashed by my eyes, like super fast. Is that scary? Yeah. Yeah, at first, because when you think about it, you're like, you see everything, you're like, oh my God, but like, it's like a second. In 1 second or 2 seconds, and it's like passes by your eyes and you just see everything, and it's very weird. Like you said, it's hard to describe. Inexplicable. Yeah, es bien hard. difícil de explicar. Yo nunca he vivido eso, pero me imagino que debe dar miedo. Ahora, ¿será que todo el mundo que está a punto de morir le pasa eso? Yo creo que sí. Ahora, déjame voltearte la tortilla. ¿Te da miedo a ti la muerte? A mí sí me daría miedo morirme. Y más que todo, no miedo por mí, sino por miedo a lo que dejo. Claro. El dolor de mis familiares, mi hija, eso. Yo creo que el sufrimiento es porque al final del día usted se muere y ya se murió, nada sabe, ¿no? Pero es como lo que deja, ¿no? La familia. Bueno, pero al principio dijiste que te vas a ir a dormir.
Por eso le digo que no miedo por mí, no miedo por mí, sino por mi hija, por ejemplo, ¿me entiende? Pero pues yo digo que uno se muere y ya, no nada sabe, se duerme y ya, se murió. Ok. Bueno, yo en lo personal sí pienso que existen dos tipos de personas. La gente que le da miedo a la muerte y la gente que no le da miedo a la muerte. No existe el intermedio, no existe así como que a mí medio me da miedo morir. No, o le da miedo o no le da miedo, punto. Si no le da miedo, qué bueno, porque yo en lo personal pienso de que es una persona que, mira, mi abuelita siempre decía, lo único que usted no puede solucionar en la vida es la muerte. La muerte, ya. Es lo único que no, todo lo demás lo puede solucionar, la muerte no la puede solucionar. Pero por otro lado, tenés el caso de la gente que sí le tiene miedo a la muerte. Y yo creo, esto es también concepción mía. Mi papá le tiene pavor a la muerte. O sea, yo creo que muchas veces eso se debe, en culpa lo tiene no solo cualquier religión que practique, sino que me refiero a cualquier creencia que una persona pueda tener. El propósito de las creencias es darnos esperanza. Y sea creencia budista, sea evangélico, sea mormón, sea lo que sea, el propósito de toda creencia es darnos esperanza. Entonces, cuando usted cree en algo, independientemente si sea correcto o incorrecto lo que está creyendo, busque tener esperanza, porque cuando usted tiene esperanza, entonces usted le va perdiendo miedo a ese tipo de cosas. Inclusive personas como yo, que no cree específicamente en Dios como se les ha presentado, y inclusive personas, yo no me considero ateo, pero inclusive personas ateas tienen fe. O sea, obviamente tienen que creer en algo. Tienen que creer en algo, exacto. Entonces, pero muchas veces una persona atea tiene más esperanza que una persona no atea. Y yo tuve un encuentro con esa realidad hace algún tiempo porque una persona que falleció, yo vi todo el proceso desde que esa persona comenzó con una enfermedad terminal hasta el momento de su muerte. Y entonces yo me doy cuenta cómo cuando tenés una creencia religiosa, llevas esa creencia religiosa al límite. Al punto de que, ok, te dan la noticia, te vas a morir, empezás a creer más en Dios, como cuando vas manejando y la gasolina se te va acabando, entre más baja va el tanque. De hecho, me pasó la semana pasada, entre más bajo va el tanque, más vas orando para que el carro no se te quede tirado. Va apretando el rabito ahí para que no se le acabe el gas. Nunca he visto un cristiano tan ferviente como alguien que tenga bien poquita gasolina en el carro. Este tipo va orando para que no se le acabe la gasolina. Entonces, pero pasa similar cuando una persona tiene una enfermedad terminal. Oran y oran y oran. Pero ¿qué pasa si no pasa nada? ¿Qué pasa si Dios, en el Dios que crees que es omnipresente, omnipotente, que lo es todo, pero simplemente no te quiere ayudar? Entonces ahí es donde viene el primer choque de la fe, que cuando no tienes una fe bien cimentada, entonces dices, rayos, creí en esto toda mi vida y no funciona. ¿Me entendés? Y cuando ya llegas a las últimas etapas, yo veo como las personas que practican una fe hasta cambian su mentalidad, y cuando ven que de verdad Dios no va a ayudar, dicen, bueno, tal vez es voluntad de Dios que se la lleven, ¿verdad? que se lleven a esa persona. Entonces, no es así, no funciona así. Yo en lo personal, y por eso es de que no le tengo miedo a la muerte, yo pienso que la vida es un milagro. Y la muerte es un milagro. O sea, si lo quieres llamar de esa manera. La vida es algo que te va a llenar, que te va a realizar como persona. Pero la muerte también te va a realizar a ti y a los demás. Y cuando tú ves en la naturaleza la réplica de lo que es la vida de un ser humano, mira todos los años, para que el verano o la primavera sean bonitas, tiene que haber un otoño y tiene que haber un invierno. O sea, los árboles tienen que morir. Tienen que morir para volver a nacer. Para volver a nacer. O sea, ¿te imaginas qué sería del planeta Tierra si la gente no muriera?
ya hubiéramos colapsado completamente. That'd be crazy. It's like you can't experience good without bad. Right. Entonces, yo en lo personal pienso de que también morir es un milagro extraordinario y pienso que antes de morir, volviendo al tema, porque ya me fui muy lejos filosóficamente, pero volviendo al tema, yo sí creo que esa energía simplemente cambia de forma y se va para otro lugar. Se va para otro lugar. Oye, sí, está interesante porque muchas veces la gente no cree en eso. Hay gente que cree, es como algo, es un tema bien controversial, porque hay gente que cree, hay gente que no. Hay gente que muere, pero vive otra vez, o sea, no entiendo. Pero yo sí, miren, y aquí es donde, si usted cree que lo confundí, ahorita lo voy a confundir más. Yo también creo en la reencarnación. ¿En serio? Yo también creo en la reencarnación. En eso sí no creo yo. Yo he visto y también he experimentado cosas que tienen que ver con reencarnación y a veces inclusive creo que las manifestaciones como los déjà vu son manifestaciones de reencarnación. ¿Tú crees en que una persona muere y reencarna, pero en qué? ¿En un animal? ¿En qué? No. O sea, sí creo que la persona, como te digo, somos energía. O sea, yo no creo en la persona como un ser espiritual. O sea, la forma es mira, es como el tema de los ángeles. La forma más fácil de llamarles un ángel. Pero realmente los ángeles son cosas que no entendemos y la forma más fácil como los podemos llegar a entender es llamarles ángeles. Pero realmente son seres de otros planetas. Y usted se va a reír de mí, pero hasta en la Biblia que usted lee, ahí se mencionaron a los ángeles o se mencionan seres que bajaron del cielo en carrozas de fuego y secuestraron a personas como Elías. Exacto. O inclusive cuando los ángeles de Císara bajaron del cielo y quemaron la tierra con estrellas que caían del cielo. O sea, lea su Biblia, ahí está todo. Entonces, y como le repito, yo no me considero una persona religiosa, pero sí una persona que lee y trata de entender. Entonces sí, yo les llamo de esa manera. Inclusive hace poco una persona se reía de mí solo porque le hice ese comentario. Pero espere, no me contestó. O sea, ¿usted cree en la reencarnación? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque yo considero que adentro de mí hay energía. Y cuando me muero, el cuerpo ya no lo va a saber. El cuerpo va a estar enterrado, se va a volver a la tierra. Del polvo nació, del polvo al polvo va a regresar. Pero esa energía yo creo que se va a manifestar nuevamente. O sea, como un ghost. Sí, in a way, yeah. Right, in the way puede ser un ghost. O sea, que lo que le llama a la gente, ay, el alma está penando, el alma anda ahí. Y yo creo que hay energías buenas y hay energías malas. O sea, yo creo que inclusive lo que le llaman un ghost malo, un fantasma malo, es una energía mala. Viene y lo asusta a uno y le jala la pata. Exacto. Ay, no. Inclusive cuando falleció una persona que yo quería muchísimo hace muchos años, yo me acuerdo que era tanto mi attachment a esa persona que cuando falleció, ella falleció alrededor de la 1, 2 de la mañana, yo estaba acostado en mi cama durmiendo y yo sentí que esa persona se llegó a sentar a mi cama. Ay, no jodas. Sí, no me dio miedo. O sea, no me dio miedo. Al contrario, yo sabía y como a las 40 minutos suena el teléfono. En ese entonces no existían los teléfonos celulares. Suena el teléfono. O sea, te van a llamar a las 2 de la mañana no para darte una buena noticia. No, esas llamadas nunca son buenas. Entonces yo ya sabía lo que había pasado. ¿Por qué? Porque pude sentir la energía de esa persona. En ese entonces yo pensé que era el espíritu de esa persona que llegó a despedirse de mí. No, ahora yo entiendo que es la energía de esa persona que estaba tan attached a la mía que llegó a sentarse o a manifestarse en mi cama y yo lo pude sentir. Ahora, por ahí hay un aparato que yo he tenido muchas ganas de comprarlo, se llama Spirit Box. Búsquelo en Amazon. I know exactly what that is. El Spirit Box es una especie... exactamente ese. Busca videos Solo en YouTube. Solo se escucha eso y después dicen, ay, ¿qué está hablando? No. Es verdaderamente increíble. Ese aparato lo han probado en lugares en donde se manifiesta mucho la muerte, en morgues, en cementerios, en hospitales, en donde hay mucha muerte, ¿verdad? O sea, porque ahí se va a morir la gente, ¿verdad? Entonces, y es increíble la información o las manifestaciones de energía que puedes obtener a través de ese aparato. O sea, vos preguntas cosas específicas y el aparato te responde cosas específicas. Yep. It's crazy. It is crazy. Busca videos en YouTube. No le estoy dando a tol con el dedo. Busca videos, ponga ahí Spirit Box se llama? Speedy Box, I believe. That's why I believe it too, because it's like there's more than just us. Right. There's spirits around. Even if
we don't see it. There's probably a spirit sitting there next to you, hanging out, and even up to the animals. Next to you, Papa, porque next to me, no, thank you. That's fine. They're more than welcome. My friends. Next to you. So like cats can see them, even babies when they're really young, they can kind of feel the energy. Even now, like the way the babies communicate, it's through energy. They don't really talk, but they can feel it, kind of like the cats, the dogs. Ahora, volviendo al tema de la reencarnación, en YouTube también hay muchos videos acerca de gente en donde la reencarnación es bien puntual, bien obvia. Por ejemplo, busquen el video de un niño que habla con el piloto de un avión y que se conoce todo el avión. El niño apenas tendrá unos sus 6 años. He just started like 5, 6 years old. That one's scary. I've seen that one. Al niño lo entran a la cabina del avión. Y se la sabe toda de memoria. Y no es un avión chiquito, es un avión de los Boeing 767, los grandes. Like a fighter jet. Right. Y el niño entra a la cabina y el piloto del avión le dice, y él dice, ese aparato es tal cosa. Y el piloto le dice, ¿pero cómo? ¿Qué hace ese aparato? Y él empieza a explicar, no desde un lenguaje de niño, sino ya de alguien que lenguaje, sabe, que de adulto. Sí, eso puede medir la altitud, la longitud y no sé qué, y que el GPS, y unas cosas, y el señor le dice, pero ¿y tú cómo aprendiste eso? Y los papás dicen, no sé, o sea, tal vez YouTube, pero ni siquiera en YouTube encontrás tanta información como la que el niño tenía describiendo la cabina del avión. Ahora, ¿cuál es la conclusión de eso? Alguna energía ese niño logró agarrar, ya sea de algún antepasado. También está el famoso ejemplo de otro niño de que parece que lo llevaron a un país, andaban de vacaciones y el niño lo primero que dijo, aquí fue donde yo morí. Oh, yeah, en el mar. Algo así, aquí fue. Y también pasa mucho, es curioso, pero también pasa mucho cuando las personas mueren de una manera trágica. Inclusive hay un video en YouTube, búsquelo, todo está en YouTube. Hay un video de un niño que también dice, aquí fue donde me mataron, y él se toca y precisamente ahí tiene como una seña, como una marca, como un lunar, en donde supuestamente en su vida anterior ahí fue donde le dispararon y lo mataron. Entonces hay muchas manifestaciones, hay muchas cosas que me indican que la energía de una persona sí puede llegar a pasar a otra persona. Oh, yeah. Y inclusive el ADN del ser humano, como lo hablabas en tu tópico anterior, es tan poderoso que yo se lo puedo transmitir a mi hijo. Y que hay adentro del ADN, mira, es increíble, pero a mí, a la mamá de mi hijo, cómo le gusta grabar videos donde yo voy caminando con mi hijo y los dos caminamos igual. Ajá, y es verdaderamente, caminamos igual. Entonces, el ADN es una manifestación de energía de los cuerpos humanos que la puedes pasar a tus hijos, de generación en generación, hijos, nietos, etcétera, etcétera. Ahora, esa energía, eventualmente cuando tu cuerpo ya no está, se convierte en algo más que no podemos ver y que puede pasar a otra persona y pues... Ay, Dios mío, thank you, Charlie. Oiga, estuvo bien interesante, es bueno aprender cosas diferentes. Perdón. Sí, es bueno aprender cosas diferentes todos los días y espero a usted le haya gustado, le haya interesado porque es diferente, you know, and it's good to know. Y esperamos que no tenga un ghost next to you. No, no son malos, no son malos. Yo sí le tengo, a eso sí le tengo miedo. La energía no es mala, esa energía... Mira, si tú le comienzas a llamar energía y no fantasmas, te vas a dar cuenta que esta televisión es también producto de la energía y que no por eso le voy a tener miedo. Al que tengo al lado mío es un fantasma y está bien feo este fantasma. Oiga, aquí tengo un fantasma al lado mío, flaco. El fantasma de los buenotes. Ay, Dios mío. Oye, Charlie, gracias por compartir con nosotros. Vamos con una cancioncita, ya regresamos.